En el primer Raw del 2021 y faltando 26 días para Royal Rumble, vivimos una noche legendaria en el show rojo. Randy Orton se enfrentó a Jeff Hardy, Drew McIntyre tuvo un combate por el título tremendo con Keith Lee y Goldberg quiere ser campeón de WWE. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Esto va a Cabrera! Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE, con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que van a encontrar y en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la familia crezca. Ahora sí, ¿todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con Hulk Hogan descubriendo las redes sociales en su celular. Inmediatamente nos fuimos al ring porque comenzaba un episodio de Miz TV que tendría The New Day como invitados. Pero sorpresas te da la vida. Kofi y Xavier se apoderaron del programa y lo transformaron en New Day Talks. Por suerte para la salud del Miz, llegó el jugador Teddy Long a pautar un combate de Miz and Morrison con el Undertaker. La oportunidad de solucionar esto de forma perfecta como lo voy a hacer ahora. Miz y Morrison, ustedes se enfrentarán al Undertaker. No, el Undertaker. ¿Cómo es posible? El Undertaker ya se retiró, Terry. Lo siento, me equivoqué. Sí, está bien. Sí, jugadores, sí, ya tengo otra solución. En este momento, Miz y Morrison, ustedes se van a enfrentar en equipo contra The New Day. Enseguida New Day se enfrentó a Miz and Morrison. Cuidado, Morrison. Engañan a Morrison, le bloquearon el DDT Tornado. Wood se apoya en las cuerdas. Bueno, Kofi. Y ahí la cuenta por dos cuando aparece Kofi, le quita las botas en las cuerdas y ahora viene la patada en la espalda, rebota en las cuerdas, lo derriba Woods, buscando algo mejor el compañero de equipo de Kofi, tremenda patada rasante en la cara, se le tira encima, enganche, 1, 2 y esto se acabó. El brillo del mago se va a llamar el brillo del tramposo. Con ese rodillazo. Mientras Randy Orton confesaba que le tuvo compasión a Alexa Bliss, el campeón 24/7 andaba buscando un ligue legendario. Gusano. Enseguida llegaba un combate mano a mano entre el fenomenal AJ Styles acompañado por su amigo Omos versus Elias, acompañado por Jackson Ryker que se iba a llevar una sorpresota. Lo tiene listo para el arrastre, lo preparan para el Clash. Y es el Clash de AJ Styles. Creo que va a ser todo para él, lo dominan, lo tienen preparadito ahí, 1, 2 y gana AJ Styles. No fue el antebrazo fenomenal esta vez, pero le dio la vuelta al asunto y terminó venciéndolo con otra de sus grandes movidas. El Flash, el fenomenal AJ Styles, el ganador. Buenito, venía con la guitarra a castigar a ella y viene la enorme bota de Omos para impedir el ataque. ¿Cómo explotó esa guitarra? Mientras Randy Orton comenzaba una noche de molestar leyendas, las campeonas de parejas de WWE, Asuka y Charlotte Flair, acompañadas por Ric Flair, se enfrentaron a Peyton Royce y Lacey Evans en un combate no titular. En la esquina superior. Y aquí Ric Flair se distrae con Lacey Evans. Cuidado. Bofetada para Evans. Con mi papá no te metas, chica, pero no, si Rick está bailando solo. Y el remete con lanza derribando a Charlotte Flair y Lacey Evans. Y doble patadas en las costillas acaba de recibir aquí Lacey Evans. Se acaba de disculpar con Charlotte. Fallaba la patada. Peyton y ahí se equivoca Ric Flair. Trataba de hacerle daño a Peyton. Le hizo daño fue a su hija y a Peyton Royce. Y se lleva la victoria 1, 2 y 3 sobre Charlotte Flair. No estoy tan seguro que fue un error de Ric Flair. Mantente fuera de mis asuntos. Mientras el campeón de WWE, Drew McIntyre y Sheamus se la pasaban a gusto con Hulk Hogan y Ginny Hart y pensaban en un Claymore Mania, Riddle se enfrentaba al campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley. Pero mira, se apoya en las cuerdas, el giro no lo suelta a Lashley. Me dio la impresión de que se había rendido ahí Riddle. Pero aparentemente el árbitro no lo vio. Lashley lo soltó. Y está discutiendo Lashley, le sorprende. Toca de espaldas, 1, 2 y gana Riddle. Mientras Randy Orton seguía amenazando leyendas como Mark Henry y Ric Flair y se declaraba dentro del Royal Rumble, Shayna Baszler atacó de sorpresa a Mandy Rose. Por suerte para Mandy interfirió Dana Brooke y entre ambas le dieron una lección a la reina de espadas. Finalmente llegaría un combatazo mano a mano entre Randy Orton y Jeff Hardy. Clasicazo. Randy Orton, mira eso, de cara contra la mesa. Y por eso es tan peligroso, por eso es tan imponente, por eso es tan imparable.
Uy, en varias ocasiones ya no se pertenece. Jeff Hardy lo van a levantar y lo deja caer sobre la mesa. Dije que corría peligro. Las 3 letras más letales en el entretenimiento deportivo. ¡Oh! Toca de espaldas encima Jeff Hardy. 1, 2. Patada sobre medio. Otra vez. ¡Oh! Se le escapó. No hubo giro del destino. Hubo RKO. Queda tendido Jeff Hardy encima. Randy Orton. 1, 2. Y la victoria es de Orton. Los Lucha House Party de camino al ring se toparon con Melina. Ya regresa, Melina, te queremos ver todas las semanas. Y enseguida se enfrentaron a los campeones de parejas de Raw de Hurt Business, que andan teniendo unos problemitas internos. Yo no entiendo. No le gustó mucho que digamos a Sheldon, y Sheldon acaba de robarse el relevo ahora, y tampoco le gustó a Alexander. MVP. Aparte de chamaco que yo entro ahora. En la misma página les grita MVP, pero hay patada para el uno. Y tremenda maniobra que saca del ring al otro. ¡Cuidado! Bueno, mira eso. ¡Qué increíble lo que acaba de hacer! Lince de costadito. 1, 2 y el árbitro. ¡Ahí está! Contando 3. Tremenda victoria de Lucha House Party. Ángel Garza, en su obsesión por conquistar a Torrie Wilson, terminó en las manos de The Boogeyman y R-Truth aprovechó para despojarlo del campeonato 24/7. ¡Salta, Mayuya! Y llegó el evento estelar, el combate por el campeonato de WWE entre Drew McIntyre y Keith Lee ante todas las leyendas. Aprovecha, McIntyre tiene la carga y la estrella contra el filo de la mesa. ¡Qué golpe brutal! Tremenda batalla al comenzar el año 2021 por el título de WWE. Pero le bloquea la Claymore. Esto no lo había visto yo, Cabrera, nunca. Nadie había hecho eso antes. Lo levantan a Drew. ¡Al futuro! ¡Wow! Escapó del bombazo, se agacha y viste las horas y Claymore. Que sorprende al líquido atendido, el retador encima. Drew 1, 2 y acaba de retener en una lucha sufridísima. Para cerrar la noche apareció Goldberg para retar al campeón a un combate titular en Royal Rumble y la cosa se puso áspera. Ya tú no eres el monstruo de hace 20 años que eliminaba a todos. Ya no lo eres, ya no tienes la pelea en ti. Ni siquiera puedes vencer a nadie. ¡Oh! Lord Zombie en YouTube nos dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué estuvisteis desaparecidos? Se os echaba de menos. Vacaciones, mijo. Hay que recargar las pilas para el resto del año. Ángelo BSC en Facebook nos dice: en primera fila desde Ecuador para ver Raw. Un abrazo enorme a todo Ecuador. José-Fernando-Lino-García en Instagram nos dice: deseo que la tía Quetzali me mande un saludo antes de que acabe el año. ¿Se cumplirá? No antes, pero sí cuando recién comienza, mi José. Saluditos. Alex Pérez en YouTube nos dice: Quetzali Bulnes, mándale un saludo. ... Creo que Randy Orton va a pagar duro su osadía. Saludos, mi Alex. Randy nunca paga, parece. Frali López Cordero en Facebook nos dice: va a estar muy bueno el primer Raw del 2021. Fíjate que sí me gustó, ¿eh? Y ese Goldberg, ojalá pierda.